En el ajetreo de la vida, a veces solo se necesita un momento de calma para mirar atrás. Gracias por elegir este lugar para compartir penas y recuerdos. Queridos amigos, en la vida de una mujer, quizás no haya dolor más grande que el de ser cruelmente rechazada por el hombre, al que amaba con todo su ser, y por la familia, para cuya construcción había entregado su alma. Yo misma he probado ese dolor extremo. He sido arrojada a la calle con una mano delante y otra detrás, junto a mi pequeño hijo. Pensé que mi vida se había hundido en el abismo de la desesperación. Pero, queridos amigos, a veces, en medio de la tormenta más oscura, un rayo de luz puede aparecer desde el lugar más inesperado. Mi historia de hoy es una que comienza en la humillación, pero que abre un viaje lleno de fortaleza y amor, todo a partir de una dura hogaza de pan. El pesado portón de hierro se cerró de golpe a mi espalda. Un sonido seco y despiadado, como si pusiera punto final a 5 años de mi juventud. 5 años de sacrificio en aquella casa. Fuera, la llovizna de diciembre arreciaba por momentos. Las gotas frías me azotaban el rostro, mezclándose con las lágrimas calientes que rodaban por mis mejillas. Apreté los brazos, intentando proteger a mi hijo de 3 años, Alex, del frío penetrante. El niño se acurrucó en mi regazo, sus pequeños hombros temblando sin cesar. Levantó sus grandes ojos redondos, llenos de desconcierto, y preguntó: «Mamá, ¿por qué la abuela y papá nos han echado? ¿A dónde vamos a ir ahora?» Me quedé sin palabras, sin saber qué responderle. Solo pude abrazarlo con más fuerza, con el corazón dolido como si alguien lo estuviera apuñalando. Apenas unas horas antes, yo todavía era la esposa de Héctor, la nuera de esta acomodada familia. Pero ahora, solo era una mujer fracasada, expulsada de su hogar sin un solo céntimo en el bolsillo. Firma esto de una vez me había espetado mi suegra, Pilar, arrojando los papeles del divorcio sobre la mesa, con una voz cargada de veneno. Mi hijo Héctor se va a casar de nuevo. Ariadna es guapa y de buena familia, no una pueblerina sin padre ni madre como tú. No mereces seguir en esta casa. Miré a Héctor, el hombre al que había amado con todo mi ser, esperando encontrar en él algo de protección. Pero él solo mantenía la cabeza gacha. Mi madre tiene razón, Musito. Tú y yo ya no somos compatibles. Firma, no compliques más las cosas. Me lo habían quitado todo. La casa, el coche, todas las propiedades estaban a nombre de Héctor. Me obligaron a irme con las manos vacías. Y lo que era más doloroso, querían quitarme la custodia de Alex. Pero eso era lo único que no podía aceptar. Después de días de discusiones, finalmente me concedieron la gracia de quedarme con mi hijo, con la condición de que desapareciera de sus vidas para siempre. Y así, en una tarde de viento y lluvia, mi hijo y yo fuimos expulsados de nuestro propio hogar. El chirrido del portón de hierro volvió a sonar al abrirse. Sobresaltada, abracé a mi hijo con fuerza. Y retrocedí un paso, temiendo que salieran a humillarnos una vez más. Pero no. Quien salió fue mi suegro, Félix. Era un hombre de aspecto sufrido y pocas palabras. Durante los 5 años que fui su nuera, apenas tuvo voz en la casa. Todo lo decidía Pilar. Él me quería mucho a mí y a su nieto, pero debido a su carácter algo débil y su temor a su esposa, nunca se atrevió a defendernos abiertamente. Solo podía observar en silencio, dándome a escondidas algunos billetes arrugados y pidiéndome que le comprara leche al niño. Al vernos acurrucados bajo la lluvia, su rostro, ya marcado por profundas arrugas, se ensombreció aún más. No se atrevió a mirarme a la cara, y rápidamente me puso algo en la mano. Era una hogaza de pan duro, probablemente sobras del desayuno. Su voz, ronca, se mezclaba con el silbido del viento. «Toma esto. No dejes que mi nieto pase hambre». Dicho esto, se dio la vuelta apresuradamente y cerró el portón, como si temiera que su esposa o su hijo lo vieran. Me quedé allí, con la hogaza de pan duro en la mano, un sentimiento de humillación y amargura infinita inundándome. 5 años como nuera, había sacrificado mi prometedora carrera. Había usado todos mis ahorros para ayudar a mi marido en sus negocios. Había cuidado de esta familia con todo mi corazón. Y al final, al ser expulsada, lo único que recibía era un trozo de pan sobrante. Una limosna llena de lástima. Pero al ver a mi hijo temblando de frío y hambre, con sus pequeños labios amoratados, sequé mis lágrimas. ¿Qué importaba mi orgullo en ese momento comparado con el hambre de mi hijo? Lo llevé hasta el alero de una tienda cercana que ya había cerrado para resguardarnos de la lluvia. «Tranquilo, Alex. Come un poquito para entrar en calor». Me senté y lo abracé,
tratando de protegerlo del viento con mi propio cuerpo. Partí la hogaza en dos, con la intención de darle el trozo más grande, pero, amigos míos, en ese instante me quedé atónita, completamente paralizada. La hogaza de pan no era maciza. Alguien la había vaciado hábilmente por dentro, y en su interior no había paté ni mantequilla, sino algo duro y frío, cuidadosamente envuelto en una hoja de periódico viejo y una pequeña bolsa de plástico. Mi corazón pareció detenerse. Temblando, saqué lentamente aquel objeto. Dentro del periódico había una llave de casa, completamente nueva, y un fajo de billetes sujeto con una goma elástica. Rápidamente escondí el dinero en el bolsillo de mi abrigo y desdoblé con cuidado el papel de periódico. Era un trozo de papel arrancado deprisa de un cuaderno. En él, una línea de texto escrita con una letra torpe y temblorosa, la caligrafía familiar de mi suegro. Callejón de los Geranios, número 7. Ve allí. No se lo digas a nadie. Me quedé sentada, petrificada, bajo el frío alero, sosteniendo la llave y el trozo de papel. La lluvia seguía cayendo fuera, pero dentro de mí se desataba una tormenta aún mayor. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué mi suegro había hecho algo así? ¿Qué casa era esa? El miedo, la confusión y un frágil rayo de esperanza comenzaron a abrirse paso en mi mente. Miré de nuevo la hogaza de pan que tenía en la mano. Ya no era un símbolo de humillación, se había convertido en un salvavidas, una puerta misteriosa que acababa de abrirse ante mi hijo y ante mí. No sabía qué había detrás de esa puerta, si era una ayuda sincera u otra trampa, pero en mi situación no tenía otra opción. Tenía que ir, tenía que encontrar esa dirección. Por mí y por mi hijo. La lluvia de la tarde fue amainando, dejando solo un goteo constante sobre el tejado de chapa. Mi hijo, después de comer unos trozos de pan, se había quedado dormido en mis brazos, agotado. Me quedé sentada, abrazándolo, con la mano apretando con fuerza la llave fría y el papel arrugado. La confusión inicial fue dando paso a la determinación. Aunque no sabía lo que me esperaba, esta era la única esperanza para nosotros. No podía quedarme allí para siempre. Desperté suavemente a mi hijo, lo subí a mi espalda, y usé las pocas monedas que me quedaban en el bolsillo para llamar a un taxi. A esta dirección, por favor, le dije al taxista, entregándole el papel con la voz aún ronca de tanto llorar. El taxista me miró. Una mujer de aspecto demacrado con un niño a la espalda, con una pizca de compasión en los ojos. Pero no preguntó nada. Solo asintió y arrancó el motor. El coche serpenteó por las concurridas calles, alejándose gradualmente del lujoso barrio donde una vez tuve un hogar. A medida que avanzábamos, el paisaje se volvía más humilde y cercano. Finalmente, el taxi se detuvo frente a un pequeño y tranquilo callejón. Hemos llegado, señora. Pagué. Le di las gracias al conductor y entré sola con mi hijo en el callejón. El Callejón de los Geranios era una calle sin salida, limpia y segura. Las casas no eran muy grandes, pero estaban bien construidas y rodeadas de vegetación. Encontré el número 7, una pequeña casa de una sola planta al final del callejón, con un pequeño patio delantero cercado y una bugambilla en plena floración. La casa estaba pintada de un amarillo pálido, con un aspecto cálido y pacífico, completamente opuesto a la fría ostentación de la otra mansión. Me detuve ante la verja, indecisa, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. ¿Y si era un error? Temblando, introduje la llave en la cerradura. Clic. Un pequeño sonido resonó. La cerradura se abrió. Empujé la verja. Entré y usé la misma llave para abrir la puerta de la casa. La puerta de madera se abrió, revelando un espacio limpio y ordenado. Todo en el interior parecía nuevo. El suelo de baldosas hidráulicas brillaba. Las paredes estaban recién pintadas de blanco, y no había muchos muebles. Solo lo esencial. Un pequeño juego de mesa y sillas de madera, una cama individual, un armario y una pequeña cocina equipada con fogones de gas, ollas, sartenes y vajilla. Todo estaba perfectamente ordenado, sin una mota de polvo. Parecía como si alguien lo hubiera preparado todo, esperando nuestra llegada. Sobre la mesita de madera en el centro de la habitación había un sobre blanco. Sabía que esa era la respuesta a todo. Con cuidado, acosté a mi hijo, que dormía profundamente. En la cama, lo arropé con una manta fina, y temblando, cogí el sobre. No había nada escrito por fuera. Lo abrí lentamente. Dentro había una carta manuscrita en varias páginas de un cuaderno escolar amarillento. La letra era torpe y temblorosa. Sin duda, era la letra de mi suegro.
Félix. Me senté en una silla, respiré hondo y empecé a leer. Alba, hija mía. La primera línea hizo que se me saltaran las lágrimas. Me había llamado hija. Cuando leas estas líneas, probablemente ya habréis tenido que abandonar aquella casa. Lo siento, hija. Siento haber sido un suegro cobarde, un abuelo impotente. Lo he visto todo. He visto las lágrimas que te tragabas. He visto la humillación que has tenido que soportar. Me dolía el corazón. Pero no pude hacer nada. Soy un inútil, un débil. He vivido toda mi vida bajo la sombra de mi mujer. No pude protegerte. No pude proteger a mi propio nieto. Realmente no merezco ser llamado padre ni abuelo. Sabía que, tarde o temprano, este día llegaría, el día en que su codicia y su egoísmo os echarían a la calle. No pude detenerlos, así que lo único que pude hacer fue preparar en secreto una salida para vosotros. Esta casa la compré con todo el dinero de mi pensión, con los ahorros que he ido juntando con esfuerzo durante toda mi vida. La compré en secreto hace unos años. Yo mismo la he limpiado y he ido comprando cada cosa, con la esperanza de que si algún día ocurría lo peor, tuvierais un lugar donde refugiaros, para no tener que dormir a la intemperie. El dinero que metí en el pan no es mucho, solo os servirá para unos meses. Lo siento, es todo lo que he podido hacer. Sé que con tu inteligencia y tu fuerza, nunca te rendirás. Podrás salir adelante y criar a Alex, para que sea un buen hombre. Solo te pido una cosa, no me guardes rencor, y prométeme que nunca dejarás que mi nieto pase hambre o penalidades. Apoyé la cabeza en la mesa, abrazando la carta y llorando a mares. Las lágrimas de humillación habían sido reemplazadas por lágrimas de gratitud y emoción. Resulta que en aquella casa fría, siempre había habido alguien que se preocupaba por nosotros en silencio, que nos protegía. El hombre que yo creía débil e impotente era quien había ahorrado durante toda su vida para prepararme una salida. Su regalo no era solo una casa, era un corazón entero, un amor inmenso y silencioso. Después de llorar hasta quedarme sin lágrimas, me sequé la cara y seguí leyendo las últimas líneas de la carta. Pensé que la historia terminaba ahí, con la compasión de un suegro hacia su desafortunada nuera, pero no. El secreto más grande, la razón más profunda de todas sus acciones silenciosas, se encontraba en la última página. La letra de mi suegro en esta página parecía aún más temblorosa y emocionada. Alba, hay algo más que he guardado en mi corazón durante muchos años. Algo que ni siquiera Héctor sabe. Quizás sea el destino, una disposición del cielo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, desde la primera vez que te vi, sentí un afecto especial por ti? ¿Por qué siempre te he protegido en secreto? Me detuve en seco. Era verdad. Siempre había sentido que mi suegro me trataba de una manera diferente, aunque temía a su esposa. Su mirada hacia mí siempre contenía una extraña ternura y compasión. No sé si lo recordarás, pero el padre que perdiste se llamaba Arturo. Al leer esto, mi corazón pareció detenerse. Mi padre, efectivamente, se llamaba Arturo. Murió en un accidente cuando yo solo tenía 10 años. ¿Cómo? ¿Cómo sabía mi suegro su nombre? Si es él, continuaba la carta, entonces, hija mía, tú eres la hija del hombre que me salvó la vida. Todo mi cuerpo se estremeció. Forcé la vista para leer cada palabra, temiendo perderme algo. Y entonces, una historia del pasado, una historia que nunca me habían contado, se reveló a través de sus palabras. Contaba que, hace más de 20 años, cuando él era un joven obrero pobre en una gran construcción en la Costa del Sol. Un día, un andamio enorme se derrumbó de repente. Mientras todos corrían presas del pánico, fue mi padre, Arturo, un compañero al que acababa de conocer, quien sin dudarlo un instante se lanzó a empujarlo fuera de la zona de peligro. Mi padre le salvó la vida, pero él mismo fue golpeado por una gran viga de hierro, resultando gravemente herido. Tu padre estuvo en el hospital durante meses, escribió Félix. Gasté todos mis escasos ahorros de entonces en pagar sus facturas médicas. Pero la herida era demasiado grave y le dejó secuelas. Después del accidente, su salud se deterioró mucho y ya no pudo volver a hacer trabajos pesados. Siempre me he sentido culpable, arrepentido. Le debía la vida, le debía un futuro entero. Después, la obra terminó. Cada uno se fue por su lado y perdí el contacto con él. Intenté buscarlo, pero fue en vano, hasta que hace 5 años, cuando Héctor te trajo a casa para presentarte. En cuanto te vi tus ojos y tu sonrisa,
tan parecidos a los de mi viejo amigo. Tuve un presentimiento, y cuando me dijiste el nombre de tu padre, supe que el cielo me había dado la oportunidad de saldar aquella vieja deuda. No se lo conté a nadie porque no quería que te sintieras incómoda. No quería que pensaras que te aceptaba solo por gratitud. Realmente te he considerado mi propia hija. Alba, la deuda de antaño, no podré pagarla ni en toda una vida. Tu padre sacrificó su salud para salvarme. Y yo, un inútil, no he podido proteger a su hija de la injusticia y la humillación. Soy un fracasado. Esta casa, este poco dinero. Por favor, considéralo como una pequeña muestra de mi corazón, un intento de compensarte y de pagar una parte de mi deuda con mi amigo fallecido. Por favor, acéptalo, no lo rechaces, para que la conciencia de este deudor pueda encontrar algo de paz. La carta terminaba ahí. Me quedé inmóvil en la silla, con el rostro entre las manos. Mi mundo, una vez más, se había puesto patas arriba, pero esta vez no era el derrumbe de una tragedia, sino la revelación de una gratitud tan profunda que era increíble. Así que era eso. Detrás de su ayuda silenciosa había una larga historia, una deuda de honor del pasado. No solo me quería por ser su nuera, me quería porque veía en mí la imagen del amigo que se había sacrificado para salvarlo. Lloré. Lloré por mi padre, el hombre del que solo guardaba vagos recuerdos de la infancia. Lloré por mi suegro, un hombre que había vivido toda su vida atormentado por la culpa, buscando la manera de pagar su deuda. Y lloré porque sentí una calidez extraña. En el momento en que el mundo entero me había dado la espalda, supe que no estaba sola. Tenía el amor de mi padre observándome desde el cielo, y la protección silenciosa de este suegro lleno de gratitud y afecto. Miré a mi hijo, que dormía plácidamente en la cama. Sabía que tenía que seguir adelante. Tenía que vivir bien, no solo por mí, sino para ser digna del sacrificio de los dos grandes padres de mi vida. La carta de mi suegro me proporcionó un apoyo emocional inmenso. Me ayudó a comprender que no estaba sola en este mundo. Pero el consuelo espiritual no podía solucionar las crecientes dificultades de la realidad. La pequeña casa que Félix me había dejado era sin duda un regalo de valor incalculable. Nos daba un techo, un lugar seguro al que volver. Pero para sobrevivir en esta ciudad tan cara, un techo no era suficiente. El dinero que había metido en la hogaza de pan, después de contarlo, ascendía a unos pocos miles de euros. Para un jubilado que dependía de su esposa, probablemente era todo lo que había podido ahorrar a escondidas. Le estaba inmensamente agradecida, pero también sabía que esa pequeña cantidad era una gota en el océano. Solo nos alcanzaría para pagar la comida y las facturas durante 1 o 2 meses. ¿Y después qué? No podía quedarme de brazos cruzados esperando otro milagro. Tenía que levantarme por mí misma, encontrar mi propio camino. Ya no era la joven estudiante de formación profesional. Tras años como esposa y madre, había olvidado todos los conocimientos que había aprendido. Mis títulos estaban desfasados. Para los empleadores, yo era solo una mujer de 30 años, sin experiencia laboral reciente y con un hijo pequeño a mi cargo. Intenté buscar trabajo en varias empresas, pero siempre me rechazaban con amabilidad. Su currículum es muy bueno, ya la llamaremos. Me sabía esa frase de memoria. Sabía que ya la llamaremos significaba nunca. La desesperación comenzó a invadirme. Algunas noches, después de que mi hijo se durmiera, me sentaba sola en la silenciosa casa, y las lágrimas volvían a brotar. Me sentía tan inútil. Recordaba los días en aquella mansión. Aunque me despreciaban y humillaban, al menos no tenía que preocuparme por el pan de cada día. Pero entonces, la imagen de mi hijo durmiendo, su rostro inocente y puro, me sacaba del pozo de la debilidad. No podía rendirme. Si yo caía, ¿qué sería de mi hijo? Tenía que vivir, tenía que luchar por él. Me sequé las lágrimas, y decidí que si no podía hacer grandes cosas, empezaría por las más pequeñas. Si nadie me contrataba, me contrataría a mí misma. Comencé mi viaje de supervivencia con un trabajo que probablemente nadie podría imaginar: fregar platos. Justo al principio de mi callejón, había un bar de tapas muy concurrido. Cada día, al pasar, los veía desbordados, con montañas de platos sucios. Reuní todo mi valor y entré a hablar con la dueña. Perdone, ¿necesitan a alguien para fregar los platos? La dueña, una mujer de mediana edad y aspecto afable, me miró de arriba a abajo con cierta sorpresa. Probablemente no se esperaba que una mujer de aspecto joven y aseado como yo pidiera un trabajo tan duro y sucio, pero finalmente asintió. Claro, pero es un trabajo muy duro, ¿sabes?
Y el sueldo no es gran cosa. No me importa, dije. Con tener un trabajo, me doy por satisfecha. Y así, cada día, después de dejar a mi hijo en una guardería pública cercana, me dirigía al bar de tapas. Me sumergía en el trabajo desde la mañana hasta bien entrada la tarde. Mis manos, acostumbradas solo a las tareas del hogar, ahora pasaban horas sumergidas en agua con detergente y grasa. Las altas pilas de platos calientes y sucios, llenos de restos de comida, al principio me daban náuseas, pero me acostumbré. Trabajaba con diligencia, sin una sola queja. Mis manos se volvieron ásperas y callosas en poco tiempo. La espalda me dolía terriblemente cada noche. Pero cada vez que recibía mi modesto jornal al final del día, sentía una alegría indescriptible. Era dinero limpio, ganado con mi propio sudor y esfuerzo. Pero el dinero de fregar platos no era suficiente. Después de pagar la guardería y la comida, apenas me quedaba algo. Sabía que tenía que hacer algo más. Encontré un pequeño taller de costura en el barrio y empecé a llevarme trabajo a casa para hacerlo por las noches. Después de dar de cenar a mi hijo, bañarlo, ayudarle con sus tareas y acostarlo, me sentaba sola frente a una vieja máquina de coser que había comprado de segunda mano. El zumbido constante de la máquina se convertía en la banda sonora de mis noches, mezclándose con la respiración tranquila de mi hijo. Cosía sin descanso hasta que mis ojos, agotados, ya no podían mantenerse abiertos. Solo me permitía dormir unas pocas horas cada noche. Por la mañana, antes de que saliera el sol, ya estaba en pie para preparar el desayuno de mi hijo y empezar un nuevo día de ajetreo. La vida para mi hijo y para mí transcurría así, llena de dificultades y carencias, pero increíblemente cálida. Nuestra pequeña casa, aunque sin lujos, siempre estaba limpia, ordenada y llena de las risas de un niño. Alex era un niño muy bueno y comprensivo. Sabía que su madre trabajaba duro, así que nunca pedía nada. Estudiaba por su cuenta. Recogía sus propios juguetes. A veces, venía corriendo y me daba masajes en la espalda con sus manitas. «¿Estás cansada, mamá? Deja que te dé un masaje». En esos momentos, todo mi cansancio parecía desvanecerse. Mi hijo era mi fuente de motivación, mi única razón para vivir. Había cortado todo contacto con la familia de mi exmarido. No quería saber, ni necesitaba saber, cómo vivían. Ese pasado lo había guardado en un rincón de mi corazón. Pero a veces, en sueños, volvía a ver la imagen de mi suegro, Félix. Me preocupaba por él. No sabía si estaba bien, si Pilar y Héctor lo trataban mal. Pero no podía hacer nada. Solo podía rezar en silencio por su bienestar. Pensaba que nuestras vidas y las suyas serían dos líneas paralelas que nunca volverían a cruzarse. Pero me equivocaba. El torbellino del destino estaba a punto de volver a unirnos de la manera más irónica posible, mientras mi hijo y yo luchábamos por sobrevivir, en aquella lujosa mansión. Una nueva vida había comenzado. Héctor y Ariadna celebraron rápidamente una boda por todo lo alto. La prensa local se hizo eco de la boda del siglo entre el joven director de una constructora y la hija de un magnate. Pintaron una historia de amor de cuento de hadas, una combinación perfecta de talento y linaje. En esa historia, no había ni una sola mención a mí, la esposa abandonada. Yo era solo una sombra del pasado, borrada sin dejar rastro. Vi sin querer las fotos de su boda en internet. Ariadna, deslumbrante con un carísimo vestido de novia, sonreía radiante y satisfecha. Héctor, a su lado, elegante y apuesto, hacían una pareja perfecta. Al ver la foto, sentí una punzada en el corazón, no por celos, sino por una amarga lástima por mí misma. Pero rápidamente lo deseché. Esa vida ya no me pertenecía. Lo que tenía que hacer ahora era centrarme en el futuro de mi hijo y el mío. Pensé que con su riqueza y una nueva esposa a su altura, la vida de Héctor y su madre, Pilar, sería perfecta. Pero en esta vida, nada es fácil. Suegra y nuera, una guerra eterna, estalló rápidamente en esa casa de lujo, y fue mucho más cruel de lo que yo jamás había soportado. Pilar, acostumbrada a ser la reina de la casa, a que su hijo la consintiera, y a que su anterior nuera, como yo, la obedeciera ciegamente, pensó que con esta nueva nuera podría hacer lo mismo, pero se equivocó. Ariadna no era yo. Era una niña mimada desde la cuna, acostumbrada a vivir entre algodones y que no conocía la palabra paciencia. El conflicto comenzó con las cosas más pequeñas. Pilar se quejaba de que Ariadna no sabía cocinar y solo pedía comida a domicilio. Ariadna fruncía el ceño y respondía:
¿En qué siglo vivimos para que las mujeres tengan que estar en la cocina? Si quieres comer bien, contrata a un chef. Yo no tengo tiempo para esas nimiedades. Pilar se quejaba de que Ariadna era una perezosa que se levantaba a mediodía y no limpiaba la casa. Ariadna se reía con desdén. Hay varias empleadas en la casa. ¿Por qué iba a mover un dedo? Mi trabajo es estar guapa y disfrutar de la vida, no ser una sirvienta. Pero el punto álgido del conflicto fue el dinero. Pilar quería controlar todas las finanzas de la casa, igual que había controlado a Héctor. Exigió que Héctor le diera todas las tarjetas de crédito y las libretas de ahorro para que ella las guardara. Un hombre de negocios no debe llevar mucho dinero encima. Es fácil que se eche a perder, decía ella. Pero Ariadna se opuso rotundamente. Estaba acostumbrada a gastar a manos llenas. Cada salida de compras le costaba decenas de miles de euros. ¿Cómo iba a aceptar tener que pedirle dinero a su suegra cada vez que quería un bolso nuevo o un vestido de diseño? ¿Qué dices, mamá? Le espetó a Pilar en la cara. Es el dinero de mi marido. Él lo gana, y él tiene derecho a decidir. Ya eres mayor. Deberías descansar, y no meterte tanto en nuestros asuntos. Tú, ¿qué has dicho? ¿Te atreves a faltarle el respeto a tu suegra? Pilar estaba furiosa. Yo soy su madre. Esta casa es mía. ¿Tuya? Ariadna sonrió con desdén. Mira las escrituras. ¿A nombre de quién están? A nombre de Héctor, mi marido. Yo soy su esposa legal. Yo soy la dueña de esta casa. Tú, para ser sincera, solo estás viviendo de prestado en nuestra casa. El golpe de realidad dejó a Pilar atónita. Estaba acostumbrada a hacer y deshacer a su antojo, a que Héctor la obedeciera sin rechistar. Nunca imaginó que la nuera de buena familia de la que tanto presumía sería una tigresa tan difícil de domar. La guerra entre las dos mujeres poderosas estallaba a diario. Discutían y se insultaban de la mañana a la noche. La lujosa mansión no conocía un solo día de paz. Héctor, atrapado en medio, sufría terribles dolores de cabeza. No se atrevía a disgustar a ninguna de las dos. Cuanto más intentaba mediar, peor se ponían las cosas. Pilar, después de que su nuera le arrebatara el poder, buscaba cualquier excusa para armar jaleo. La criticaba, la provocaba e incluso inventaba mentiras sobre Ariadna a familiares y amigos. Ariadna tampoco se quedaba corta. Usaba el dinero de Héctor para sobornar a las empleadas, convirtiéndolas en sus espías para vigilar cada movimiento de su suegra. También compraba a propósito artículos de lujo, cosas que Pilar nunca podría permitirse, solo para fastidiarla. La vida de lujo con la que Pilar y Héctor siempre habían soñado se había convertido en un verdadero campo de batalla. Una tragicomedia sin fin. Me enteré de estas historias por antiguos vecinos. Al escucharlas, no sentí alegría, sino una profunda ironía. Habían sido tan crueles al echarnos a la calle solo para traer a casa un castigo aún peor. Supongo que eso es el karma. Mientras la tormenta se desataba en la casa de mi exmarido, la vida de mi hijo y la mía continuaba en silencio, entre el esfuerzo y las dificultades. El zumbido de la máquina de coser cada noche se había convertido en la nana habitual de mi hijo. Mis manos, antes de dedos largos y finos de una mujer que apenas había hecho trabajos duros, ahora estaban callosas y ásperas, llenas de pinchazos de aguja y quemaduras de grasa. Ya no tenía tiempo para mirarme al espejo o lamentar mi suerte. Toda mi mente y energía estaban centradas en un único objetivo: ganar suficiente dinero para que mi hijo tuviera una comida decente y una cama caliente. Sin embargo, la vida parecía querer seguir poniendo a prueba mi resistencia. Una noche, mientras estaba trabajando en la máquina de coser, Alex tuvo una fiebre muy alta. Su cuerpo ardía, su cara estaba roja, y delirando me llamaba: «Mamá, mamá». Entré en pánico y lo abracé. Utilicé todos los remedios caseros que conocía para bajar la fiebre, desde paños de agua tibia hasta darle agua con limón y miel, pero la fiebre no bajaba. Sabía que tenía que llevarlo al hospital, pero al mirar mi cartera vacía, con el poco dinero que apenas alcanzaba para el arroz y la comida del día siguiente, mi corazón se encogió. ¿Qué iba a hacer? En medio de la confusión y la desesperación, de repente recordé los viejos objetos de mi madre. Las cosas que había traído conmigo del pueblo, guardadas cuidadosamente en un pequeño baúl de madera. Recordé que mi madre había guardado un par de pequeños pendientes de oro, la dote de mi abuela. Quizás había llegado el momento de usarlos. Temblando, abrí el baúl. Un familiar olor a madera vieja y alcanfor llenó el aire. Busqué entre las viejas blusas bordadas y las fotos en blanco y negro de la familia, y allí, debajo de todo, encontré los pendientes,
envueltos en un pañuelo de seda color loto que ya había amarilleado. Pero junto a los pendientes había algo más, que había olvidado por completo. Era un pequeño cuaderno. La tapa de cuero estaba gastada y las páginas interiores, amarillentas por el tiempo. Lo abrí con curiosidad. Era la letra de mi madre, suave y cuidada. El cuaderno contenía recetas, los secretos para hacer todo tipo de dulces y confituras tradicionales de mi tierra. Mi madre, en vida, fue una mujer increíblemente habilidosa. No solo era experta en costura y bordado, sino que también hacía los dulces y confituras más famosos de toda la comarca. Los recuerdos de mi infancia volvieron con una claridad asombrosa. Recordé los días de fiesta, cuando la pequeña cocina de nuestra casa se llenaba del aroma dulce del azúcar, el jengibre y las almendras. Recordé la imagen de mi madre sentada junto al fuego, removiendo con agilidad las almendras garrapiñadas en una gran sartén de hierro. Y sus almendras garrapiñadas eran un manjar que nadie podía olvidar. No eran duras como las que se compraban. Eran crujientes y aromáticas, con un dulzor equilibrado, cubiertas por una fina capa de caramelo brillante, pero conservando en su interior el sabor tostado y delicioso de la almendra marcona. Cada vez que las hacía, todo el vecindario venía a pedir una prueba, y todos elogiaban su sabor. Mi madre siempre me decía que el secreto estaba en la selección de las almendras, la técnica del caramelizado y, sobre todo, en un aroma secreto que obtenía de la flor de azahar y algunas otras hierbas de nuestro jardín. Todos esos secretos estaban ahora en este cuaderno. Pasé las páginas leyendo cada línea escrita por mi madre. Recetas familiares, almendras garrapiñadas, turrón de Gijona, pestiños, yemas de Santa Teresa, magdalenas caseras. Cada dulce evocaba en mí un torrente de recuerdos dulces, de una infancia pobre pero llena de calor y felicidad. Sonreí sin darme cuenta, olvidando por un momento la preocupación por la enfermedad de mi hijo, pero al cerrar el cuaderno, una idea repentina surgió en mi mente. Una idea tan audaz que me sobresaltó a mí misma. ¿Por qué? ¿Por qué no intentaba hacer estos dulces para venderlos? Tenía las recetas, los secretos de familia de mi madre. Estos dulces, en la gran ciudad, seguramente serían una novedad, algo que a mucha gente le gustaría. No eran solo dulces, eran una historia. El sabor de mi tierra, el sabor de los recuerdos. Esa idea fue como una corriente eléctrica que recorrió mi cuerpo. Encendió una llama de esperanza, un nuevo camino que nunca había considerado. Ya no tendría que fregar platos, ni pasar las noches cosiendo. Podría crear mi propio producto, construir mi propio negocio. No solo vendería un dulce, vendería una historia. La historia de mi madre, del amor que ella ponía en cada almendra, en cada pastel. Una marca, una nueva carrera, comenzaba a nacer de los recuerdos del pasado, en medio de la mayor necesidad y desesperación. Esa noche, después de llevar a mi hijo al médico y comprarle las medicinas, la fiebre bajó y durmió tranquilo. Yo no dormí. Me senté a la mesa, bajo la luz de la lámpara, y copié cuidadosamente cada una de las recetas de mi madre. No vendí los pendientes de mi madre. Decidí guardarlos como un amuleto, como un capital espiritual. El capital para empezar mi negocio saldría de mis propias manos y de los pocos euros que había logrado ahorrar. Mi viaje como emprendedora, una mujer sin nada, comenzó así, a partir de un viejo cuaderno de recetas y una fe inquebrantable en el legado de mi madre. Con el poco capital que me quedaba después de pagar las medicinas de mi hijo, solo pude empezar de la forma más modesta. Fui al mercado central y seleccioné cuidadosamente las mejores almendras Marcona, el jengibre más fresco y aromático y los limones más jugosos. Pasé un día entero en mi pequeña cocina, trabajando con esmero y siguiendo al pie de la letra las instrucciones del cuaderno de mi madre. La sensación de pelar cada almendra, de rallar el jengibre, de remover cada tanda de garrapiñadas me produjo una alegría y un entusiasmo desconocidos. Era como si hubiera recuperado una parte de mis recuerdos, una parte de mí misma que había olvidado. La primera tanda de almendras garrapiñadas salió del fuego. No era tan perfecta como la de mi madre, pero el sabor era el mismo. El dulzor equilibrado del caramelo, el sabor tostado de la almendra, todo ello combinado con el sutil aroma de la flor de azahar, despertó en mí todo un mundo de recuerdos de la infancia, pero una vez hechos, ¿dónde y cómo venderlos? Era un problema difícil. No tenía dinero para alquilar un local, ni experiencia en publicidad online. Solo tenía una bicicleta vieja, y mi perseverancia. Decidí empezar con la venta ambulante. Compré una pequeña vitrina de segunda mano,
La monté en la parte trasera de la bicicleta y colgué un cartel escrito a mano con esmero. Dulces de mamá Alba. El sabor de casa. Se me ocurrió el nombre esa misma noche. Quería usar mi nombre y el recuerdo de mi madre para construir una marca auténtica y cercana. El primer día, empujé la bicicleta, cargada con las cajas de dulces cuidadosamente empaquetadas, hasta el mercado cercano a mi casa. Estaba avergonzada, tímida. No me atrevía a pregonar mi mercancía. Me quedé en un rincón, esperando que alguien se fijara en mí. Pero en medio del bullicio del mercado, mi pequeño puesto ambulante pasaba completamente desapercibido. En toda la mañana solo vendí unas pocas cajas, principalmente a vecinos que me compraron por apoyar. Volví a casa un poco desanimada, pero al ver a mi hijo esperándome en la puerta, me dije a mí misma que no podía rendirme. Decidí cambiar de estrategia. En lugar de quedarme quieta, sería más proactiva. Preparé pequeñas muestras en un plato para que la gente las probara. Señora, señor, ¿quieren probar las almendras caseras? Son caseras, totalmente naturales, sin conservantes. Al principio, mi voz sonaba tímida, pero poco a poco fui ganando confianza. Y, milagrosamente, el sabor habló por sí mismo. Quienes las probaban no dudaban en comprar 1 o 2 cajas para llevar. El sabor especial de mis dulces, junto con mi sinceridad y sencillez, fue ganándose poco a poco el cariño de la gente. No solo vendía en el mercado, también llevaba mi bicicleta a las zonas de oficinas a la hora del almuerzo y a los polígonos industriales a la hora de la salida. Eran lugares con mucha gente y con una gran demanda de un tentempié limpio y sabroso. El trabajo era agotador. Cada día me levantaba a las 3 o 4 de la madrugada para preparar la mercancía. Pasaba el día entero recorriendo la ciudad en mi bicicleta bajo el sol abrasador de Madrid. Por la tarde, volvía a casa para atender a mi hijo y preparar los ingredientes para el día siguiente. Había días en que no vendía casi nada, y volvía a casa preocupada, sin saber qué pasaría al día siguiente. Había días en que me topaba con la policía municipal, y tenía que recogerlo todo a toda prisa, y huir como si fuera una delincuente. Pero no me desanimé. Cada elogio de un cliente, cada euro de beneficio, era una enorme fuente de motivación. Tus dulces están deliciosos. No son tan empalagosos como los de las tiendas. Mi hija se ha vuelto adicta a tus almendras. Con esa honestidad, seguro que te irá bien. Esas simples palabras me daban la fuerza para superar todas las dificultades. Mi puesto ambulante se fue haciendo cada vez más conocido. La gente empezó a llamarme con un nombre cariñoso. Alba, la de los dulces. No solo me compraban, también me preguntaban por mi vida, charlaban conmigo, compartían sus historias. Ya no me sentía sola. En esta gran ciudad había encontrado la calidez y la amabilidad de la gente sencilla. El número de clientes crecía día a día. Yo sola no daba abasto. Empecé a pensar en ampliar el negocio. Pero, ¿de dónde sacar el capital? De nuevo, me enfrentaba a un problema difícil, pero quizás el cielo ayuda a quien se ayuda. Una gran oportunidad, un giro del destino, llegó de forma inesperada a mi pequeño puesto ambulante una tarde soleada. Mi vida como vendedora ambulante transcurría así, llena de esfuerzo pero también de pequeñas alegrías. El carrito de dulces de mamá Alba se había convertido en una parte familiar del barrio, un dulce refugio para los trabajadores después de un largo día. Ya tenía una clientela fija y estable, suficiente para que mi hijo y yo tuviéramos una vida modesta, pero sin tener que preocuparnos por cada comida como antes. Pensaba que seguiría así, contenta con mi pequeño carrito, siempre y cuando mi hijo pudiera estudiar en condiciones, pero el destino parecía tener otros planes para mí, mucho más grandes. Era un sábado por la tarde, y el calor en Madrid era inusualmente sofocante. Estaba en mi lugar habitual, cerca de la entrada de un gran polígono industrial. A la hora de la salida, los trabajadores salían en masa, y mi puesto estaba lleno de gente. En medio del ajetreo, mientras pesaba almendras y envolvía pasteles para los clientes, un lujoso coche negro se detuvo cerca. La ventanilla bajó, y una mujer de unos 40 años, muy bien vestida, me hizo una seña para que me acercara. Por favor, ponme un poco de cada para probar, dijo con una voz suave y educada. Me sorprendió un poco. Mis clientes eran en su mayoría obreros y estudiantes. Era raro que una clienta en un coche tan lujoso se detuviera, pero rápidamente recuperé la profesionalidad y le preparé con gusto una pequeña caja de cada dulce. No se fue de inmediato. Se sentó en el coche y abrió una caja de almendras garrapiñadas para probarlas.
La vi cerrar los ojos por un momento, con una expresión de sorpresa y deleite en su rostro. Comió otra, y luego probó los demás dulces. Un momento después, abrió la puerta del coche, se bajó y se dirigió directamente a mi puesto. Hola, sonrió, una sonrisa amable. Soy Beatriz, la jefa de compras de la cadena de supermercados Mercasol. Encantada de conocerte. Mercasol. Mi corazón dio un vuelco. Era una de las cadenas de supermercados más grandes del país, con cientos de tiendas de norte a sur. Hola, encantada. Soy Alba, respondí. Nerviosa, sin poder ocultar mi asombro. Alba, dijo Beatriz, mirándome con simpatía. Llevo tiempo oyendo hablar de tus dulces de mamá Alba. Varios empleados de mi empresa me los habían recomendado. Decían que tus dulces eran especiales, con un sabor único. Hoy, pasando por aquí, he tenido la oportunidad de probarlos. Y debo decir que son incluso mejores de lo que imaginaba. No solo están buenos, tienen una historia, un alma. Muchas gracias, musité, con la cara roja de alegría. Iré al grano, dijo Beatriz. Su tono se volvió más profesional. En Mercasol estamos buscando proveedores de productos locales de alta calidad y confianza para nuestra nueva línea de tiendas de productos gourmet. Sabor a España. Y creo que tu producto encaja perfectamente con nuestros criterios. Me quedé helada. Mis oídos zumbaban. ¿Había oído bien? Una gran cadena de supermercados como Mercasol quería colaborar con un puesto ambulante como el mío. Quiero decir que nos gustaría que fueras la proveedora exclusiva de dulces tradicionales para la cadena Mercasol, dijo Beatriz con firmeza. Por supuesto. Antes tu producto tendrá que pasar por un riguroso control de calidad, pero con este sabor, estoy segura de que no habrá ningún problema. Pero yo solo tengo un pequeño obrador casero, tartamudeé. No puedo producir la cantidad necesaria para toda una cadena de supermercados. Ese es el segundo punto que quería tratar, dijo Beatriz. Como si ya hubiera previsto mis dificultades. Sabemos que tienes problemas de capital y de escala de producción. Por eso, Mercasol tiene una política de apoyo a proveedores potenciales. Podemos adelantarte una cantidad del contrato suficiente para que puedas alquilar un taller, comprar maquinaria y ampliar la producción. A cambio, te comprometerías a suministrarnos en exclusiva durante un tiempo determinado. Una oportunidad increíblemente grande, se presentaba ante mis ojos. No era solo un pedido, era un camino, una plataforma de lanzamiento que podía llevar mi marca Dulces de Mamá Alba, de ser un pequeño puesto ambulante, a una marca reconocida en todo el país. El sueño que nunca me había atrevido a soñar estaba ahora al alcance de mi mano, pero junto a la alegría, sentí una gran preocupación. Era una apuesta. Aceptar esta oportunidad significaba asumir una responsabilidad enorme. Tendría que gestionar un taller, encargarme de los empleos de otras personas, garantizar la calidad y los plazos para un socio tan importante como Mercasol. Un solo error, y no solo perdería la oportunidad, sino que podría acabar endeudada hasta el cuello. Yo, una mujer acostumbrada solo a la venta a pequeña escala, ¿tendría la fuerza para asumir tal responsabilidad? Entiendo que estés preocupada, dijo Beatriz, como si leyera mis pensamientos. Es una decisión importante. No te voy a presionar. Piénsalo bien. Aquí tienes mi tarjeta. Cuando tengas una respuesta, llámame. Dicho esto, sonrió, volvió a su coche y se fue, dejándome sola, petrificada junto a mi carrito, con la mayor oportunidad y el mayor desafío de mi vida. Esa noche no dormí. Me senté sola en mi pequeña cocina, mirando la elegante tarjeta de visita de Beatriz, con un torbellino de pensamientos en la cabeza. Oportunidad y riesgo, esperanza y miedo, se entrelazaban, impidiéndome tomar una decisión. Una parte de mí gritaba: acepta, Alba. Es la oportunidad de tu vida. La única forma de salir de esta miseria, de darle a tu hijo un futuro mejor. Pero la otra mitad temblaba. ¿Podrás hacerlo? Solo eres una mujer de pueblo sin estudios. ¿De dónde vas a sacar la experiencia para dirigir un taller? Y si fracasas, arrastrarás a mucha gente contigo. Estuve así, debatiéndome, luchando conmigo misma, hasta casi el amanecer. Y entonces, cuando los primeros rayos de sol se colaron por la rendija de la puerta, miré a mi hijo, que dormía profundamente, su rostro angelical tan en paz. Pensé en mi suegro, que me había dado una oportunidad para vivir. Pensé en mi madre, que me había dejado un legado tan valioso.
y supe que no podía retroceder. No podía conformarme para siempre con este carrito ambulante. Tenía que aprovechar la oportunidad, no solo por mí, sino por todos los que habían creído y me habían querido. Tomé mi decisión. Esa mañana llamé a Beatriz. Diga, señora Beatriz, soy Alba. Lo he pensado bien. Acepto colaborar con Mercasol. Al otro lado de la línea, oí a Beatriz reír con alivio. Estupendo, Alba. Sabía que no me decepcionarías. Bienvenida a la gran familia de Mercasol. La llamada terminó, pero un nuevo viaje, lleno de espinas pero también de esperanza, acababa de comenzar. El dinero que Mercasol me adelantó era una suma considerable, suficiente para hacer muchas cosas, pero para construir un taller que cumpliera con las normas de higiene y seguridad alimentaria, y para comprar maquinaria moderna, todavía me faltaba. Necesitaba más capital. No dudé en acudir a mis amigos, a los amables vecinos de mi pequeño callejón. No eran ricos, pero habían sido testigos de todo mi proceso de superación. Desde el primer día que empujé mi carrito bajo la lluvia, habían visto mi esfuerzo, mi perseverancia y, lo más importante, mi honestidad. Les presenté mi plan, la oportunidad de colaborar con Mercasol y las dificultades que enfrentaba. Tranquila, Alba. Adelante. Con ello, dijo Lola, la dueña de la tienda de ultramarinos de la esquina, la primera en hablar. No tengo mucho dinero, pero confío en ti. Te presto 5.000 euros sin intereses. Y yo también, añadió el señor Manolo, el taxista jubilado. Tengo unos cuantos miles de euros ahorrados para la vejez. Te los presto también. Considéralo una inversión en la futura jefa. Y así, poco a poco, cada uno aportó lo que pudo. 50, 30, incluso algunos solo unos pocos cientos de euros. Juntaron sus ahorros y me los entregaron, no solo como dinero, sino como una muestra de fe. Sostuve ese dinero, impregnado del afecto de la gente, con lágrimas en los ojos. Me prometí a mí misma que nunca traicionaría esa confianza. Con el capital asegurado me puse manos a la obra de inmediato. Alquilé un viejo taller abandonado en las afueras de la ciudad. Con la ayuda de algunos familiares que vinieron del pueblo, lo reparamos nosotros mismos, pintamos las paredes e instalamos un nuevo sistema eléctrico y de fontanería. Recorrí los mercadillos de maquinaria de segunda mano para comprar el equipo necesario al mejor precio. Y luego llegó la parte más importante, el personal. No busqué a artesanos expertos. Volví a mi propio callejón. Acudí a las mujeres, a las madres solteras, a las que tenían situaciones difíciles como la mía. Chicas, voy a abrir un obrador de dulces. El trabajo no es muy pesado. Pagaré un sueldo justo, con seguridad social. ¿Queréis venir a trabajar conmigo? Mi invitación fue recibida con ojos llorosos y asentimientos sin dudarlo. Vinieron a mí no solo por un trabajo, sino porque veían en mí a alguien que las entendía, una esperanza. El obrador de dulces de mamá Alba se inauguró así, sin grandes celebraciones, solo con personas que compartían una misma situación y una misma voluntad de superación. Nos convertimos en una familia. No solo les enseñé a hacer dulces, también compartí con ellas mis experiencias. Las animé a superar sus dificultades. Nuestro taller siempre estaba lleno de risas y conversaciones. Las primeras tandas de dulces se produjeron en serie, en grandes cantidades, pero conservando intacto el sabor artesanal y siguiendo estrictamente la receta familiar de mi madre. El día que los primeros lotes se empaquetaron, se etiquetaron con la marca Dulces de Mamá Alba, y un gran camión de Mercasol vino a recogerlos. Todas nos abrazamos y lloramos. Eran lágrimas de felicidad, de orgullo. De un puesto ambulante, ahora teníamos un taller. De una mujer expulsada con las manos vacías, me había convertido en una empresaria que daba trabajo y esperanza a muchas otras mujeres. Mi viaje de superación había entrado en una nueva fase. La colaboración con Mercasol fue el trampolín de oro que llevó mi marca Dulces de Mamá Alba de ser un nombre conocido en un pequeño callejón a conquistar el gran mercado. El primer lote de nuestros productos, al ser exhibido en las estanterías de la línea Gourmet Sabor a España, causó un pequeño furor. Con un empaque elegante y rústico, y la conmovedora historia de la madre y la receta familiar impresa en cada producto, Dulces de Mamá Alba captó de inmediato la atención de los consumidores, pero lo que realmente los conquistó fue la calidad. En un mercado inundado de productos industriales, llenos de azúcares químicos y conservantes, el sabor natural, dulce y aromático de mis dulces fue como una bocanada de aire fresco. La gente los probaba y sentía la autenticidad,
Sentía el corazón de quien los había hecho. Al probar los dulces de Alba, es como volver a la infancia, al sabor de los dulces que mi madre hacía en Navidad, comentó un cliente en la página web del supermercado. Las críticas positivas se extendieron de boca en boca. Nuestras ventas se dispararon, superando todas mis expectativas, y las de la dirección de Mercasol. Beatriz, la mujer que me dio la primera oportunidad, me llamó, exultante. Alba, eres increíble. Tu producto es uno de los más vendidos en toda la cadena. Lo sabía. No me equivoqué contigo. El éxito inicial me dio un impulso tremendo. No me dormí en los laureles. Sabía que para llegar lejos, tenía que seguir esforzándome, seguir mejorando. Utilicé los beneficios para reinvertir en la ampliación del taller, modernizar la maquinaria y, sobre todo, en la investigación y desarrollo de nuevos productos. El cuaderno de mi madre no solo contenía recetas de dulces, era un verdadero tesoro de la gastronomía de mi tierra, junto con las trabajadoras, que también eran mujeres de gran habilidad culinaria. Empezamos a experimentar con otros postres tradicionales, pestiños fragantes, magdalenas esponjosas, yemas de Santa Teresa. Cada nuevo producto que lanzábamos era cuidado con esmero, desde la selección de ingredientes hasta el empaque, para mantener el sabor tradicional y garantizar la seguridad alimentaria. Los nuevos productos de dulces de Mamá Alba continuaron siendo recibidos con entusiasmo. Mi marca ya no se asociaba solo con las almendras garrapiñadas, sino que se convirtió en un símbolo de la repostería casera de calidad. El éxito continuó. De ser proveedora exclusiva de Mercasol, otras cadenas de supermercados y tiendas de productos delicatessen comenzaron a contactarme para colaborar. Mi taller se expandió cada vez más, y el número de empleados aumentó. Creé empleo estable para decenas, y luego cientos, de mujeres en situaciones difíciles en la zona. Ya no eran empleadas, eran mis compañeras, mis hermanas. Trabajábamos juntas, compartíamos las alegrías y las penas de la vida. El obrador de dulces de Mamá Alba se convirtió en un hogar común, un refugio para muchas vidas rotas. Otro gran hito llegó cuando una delegación de empresarios de Alemania, en un viaje de prospección de mercado por España, visitó una de las tiendas de Mercasol y probó mis productos. Quedaron impresionados por el sabor refinado y la historia humana de la marca. Me contactaron directamente para importar dulces de Mamá Alba y distribuirlos en el mercado alemán, uno de los más exigentes del mundo. El primer envío de exportación, aunque pequeño en cantidad, tuvo un significado enorme. Confirmó la calidad y el prestigio de una marca española. Dulces de Mamá Alba ya no era solo el sabor de casa. Se había convertido en el sabor de España que cruzaba fronteras. El tiempo pasó volando. 3 años. De ser una mujer expulsada con las manos vacías, me había convertido en una exitosa empresaria. Compré una casa nueva, más grande y cómoda, para que mi hijo y yo tuviéramos una vida plena. Pagué todas mis deudas de gratitud a mis amables vecinos, con intereses. Pero la deuda de afecto, sabía que nunca podría pagarla del todo. Mi hijo, Alex, fue a estudiar a uno de los mejores colegios internacionales, donde podía desarrollarse plenamente tanto en conocimiento como en carácter. Pude darle un futuro brillante con mis propias manos y mi esfuerzo. A veces, en medio del ajetreo del trabajo, conducía sola y pasaba por delante de la antigua mansión. Seguía allí, lujosa y fría, miraba el pesado portón de hierro, el lugar donde, 3 años antes, nos habían echado en una tarde de lluvia. Mi corazón ya no sentía ni una pizca de rencor o dolor, solo una serena calma. Aquel pasado, aunque amargo, fue el punto de partida de mi renacimiento. Si no fuera por su rechazo, quizás nunca habría llegado a donde estoy hoy. Agradecí en silencio a la adversidad, porque me enseñó a ser fuerte. Mientras mi vida florecía, al otro lado de la ciudad, una verdadera tormenta arrasaba la vida de la familia de mi exmarido. La ley del karma a veces no es rápida, pero cuando llega, es implacable. Héctor. Después de casarse con la heredera Ariadna, tuvo la vida de lujo que siempre había soñado. Su suegro le inyectó una gran cantidad de capital para expandir su constructora. Vivía entre algodones, de fiesta en fiesta, codeándose con la alta sociedad. Olvidó por completo su pasado humilde y a la esposa que lo había acompañado en los momentos más difíciles, pero el éxito construido sobre la traición y la incompetencia nunca es duradero. En realidad, Héctor no era un buen hombre de negocios. Su éxito anterior se debió en gran parte a mi apoyo silencioso y a mis ahorros. Sin mí para llevar las cuentas y trazar la estrategia,
Su empresa comenzó a mostrar sus debilidades. Se embarcó en proyectos que superaban su capacidad. Tomó decisiones equivocadas. Y sobre todo, no supo gestionar el dinero. Ariadna, su esposa heredera, solo sabía gastar, no ganar. Consideraba la empresa de su marido como una mina de oro inagotable, derrochando el dinero en artículos de lujo y viajes exóticos. El capital de su suegro se agotó en poco tiempo. Los proyectos se estancaron. Las deudas se acumularon. Héctor perdió su apariencia ostentosa. Se volvió irritable. Bebía con frecuencia y solía llegar a casa y desquitarse con su esposa. Ariadna tampoco se quedaba atrás. Empezó a criticarlo, a burlarse de su incompetencia. «No puedo creer que seas tan inútil. ¿Dónde está todo el dinero de mi padre?» Las discusiones acaloradas se sucedían a diario, convirtiendo su mansión en un campo de batalla. Pero quien sembró vientos y recogió la mayor tempestad fue mi exsuegra, Pilar. Después de que su hijo se casara con una rica heredera, se volvió aún más arrogante y codiciosa. Ya no se conformaba con la pequeña asignación que le daba su hijo. Quería más, quería tener su propia carrera para presumir ante los demás. Con los ahorros de toda su vida, más una gran suma que le sacó a Héctor después de vender la antigua casa familiar, siguió el consejo de sus amigas y se metió en inversiones financieras. Pero con su falta de conocimiento y su codicia desmedida, cayó rápidamente en la trampa de una estafa piramidal. Le pintaron un panorama de enriquecimiento rápido, con beneficios astronómicos. Ciegamente, invirtió todo su dinero, e incluso pidió préstamos a familiares y vecinos para invertir más. Y un buen día, la red se derrumbó. Los estafadores huyeron con todo el dinero. Pilar lo perdió todo. No solo sus ahorros, sino que además se encontró con una deuda enorme. Se hundió por completo. De ser una mujer elegante y altiva, se convirtió en una deudora a la que la gente insultaba por la calle. Iba a ver a su hijo a diario en busca de ayuda, pero Héctor, que también estaba en apuros, ¿de dónde iba a sacar dinero para ayudarla? «Tú te lo has buscado, tú te lo resuelves», le gritó a su madre. «Bastante tengo con mis propios problemas». El sagrado vínculo maternofilial se resquebrajó bajo la presión del dinero. Pilar, desesperada, fue a casa de su nueva nuera a suplicar. Pero Ariadna solo se rió con desdén. «Tus problemas no tienen nada que ver conmigo. No vengas más a molestar. Es una pérdida de tiempo». Rechazada por su hijo, despreciada por su nuera, Pilar cayó en un abismo. Empezó a vagar por las calles, murmurando incoherencias, pareciendo una loca. La imagen de la arrogante y altiva señora Pilar había desaparecido, dejando solo a una anciana patética, destruida por su propia codicia. La tormenta no cesó. La empresa de Héctor finalmente no pudo aguantar más. Tuvo que declararse en bancarrota. El banco embargó la mansión. Ariadna, al ver que el barco se hundía de verdad, no dudó un instante y solicitó el divorcio. No solo se divorció, sino que utilizó las relaciones de su familia para recuperar todos los bienes restantes, dejando a Héctor en la calle con una mano delante y otra detrás, exactamente como él me había hecho a mí. Una justicia poética de lo más irónica. Su familia, después de 3 años de disfrutar de una riqueza construida sobre la traición, se desintegró, volviendo a la casilla de salida, con deudas y una humillación abrumadora. La incompetencia de Héctor y el despilfarro de Ariadna finalmente pasaron factura. La constructora, ya podrida por dentro, no pudo resistir las embestidas del mercado. Los proyectos se paralizaron. Las deudas con los trabajadores y los proveedores se acumularon. El suegro de Héctor, después de inyectar capital una y otra vez sin ver un solo euro de beneficio, perdió la paciencia. Cortó toda ayuda, dejando que su yerno talentoso se las arreglara solo. Fue la gota que colmó el vaso. El día que la empresa se declaró en quiebra, fue el mismo día que Ariadna firmó los papeles del divorcio. Actuó con una rapidez y una crueldad implacables, sin un atisbo de duda o de afecto. No se limitó a marcharse. Con el respaldo de su familia y un equipo de abogados de primer nivel, utilizó las cláusulas del acuerdo prenupcial que Héctor había firmado ciegamente al principio para dividir los bienes. Todo lo que quedaba, desde el coche de lujo y los artículos de diseño hasta el poco dinero que había en la cuenta bancaria, fue confiscado legalmente por ella. Lo exprimió hasta la última gota y luego se fue como si nada hubiera pasado. «No me culpes a mí», le dijo a Héctor en su último encuentro. «Es por tu incompetencia, por no saber conservar lo que tenías. Soy una mujer. Necesito un apoyo sólido, no una carga. Buena suerte».
Sus palabras, frías y pragmáticas, fueron como una puñalada final en el corazón destrozado de Héctor. Lo había perdido todo. Su carrera, su dinero, su familia, y a la mujer por la que había abandonado a su esposa e hijo. Había sido mordido por la misma presa a la que había tendido una trampa. Pero la tragedia no terminó ahí. Pilar, tras ser estafada, se convirtió en una verdadera deudora. Los acreedores, los vecinos y familiares a los que había pedido dinero, empezaron a ir a su casa a reclamar. Ya no respetaban a la rica señora Pilar de antaño. La insultaban, la amenazaban, sembraban el caos en el vecindario. Vivía con miedo y humillación. Buscó a su hijo para que la ayudara, pero Héctor ya estaba en la ruina. «No me busques más, mamá», le gritó. «Por tu culpa, por tu codicia insaciable, he acabado así. Arréglatelas tú sola». El amor maternal, ante la presión de la miseria, se había convertido en resentimiento y acusaciones mutuas. Finalmente, sin otra salida, se vieron obligados a vender la casa principal, la casa de la que Pilar siempre se había sentido tan orgullosa, para pagar las deudas. Después de pagar a los acreedores de Pilar y las deudas bancarias de la empresa de Héctor, apenas quedó nada. De vivir en una mansión con coches de lujo, se convirtieron en auténticos desamparados, sin un céntimo. Tuvieron que alquilar una pequeña y ruinosa habitación en un barrio obrero. La habitación, de apenas 10 metros cuadrados, era húmeda y maloliente. Era un castigo, una justicia poética, de lo más irónica, para quienes habían sido tan crueles al echarnos a la calle. Héctor, de ser un apuesto director, ahora trabajaba como peón de obra para sobrevivir. El trabajo duro, bajo el sol y la lluvia, destruyó rápidamente su aspecto elegante. Se volvió flaco, moreno, y envejeció 10 años. Se hundió en el alcohol, cada noche volvía borracho, maldiciendo y lamentando su suerte. Pilar no estaba mejor. Tuvo que trabajar como empleada doméstica y fregando platos en restaurantes para ganarse la vida. La mujer que solo sabía dar órdenes ahora tenía que someterse a la voluntad de sus jefes. El cambio drástico de vida agotó sus fuerzas y su espíritu. Se volvió taciturna, de pocas palabras, con una mirada siempre llena de resentimiento y amargura. Su familia, que una vez estuvo en la cima del lujo, se había desmoronado por completo, hundida en la miseria y la humillación. Cada uno estaba probando el amargo precio de la traición y la codicia desmedida. El tiempo pasó. Casi un año después del colapso de la familia de mi exmarido, mi negocio seguía creciendo. El obrador de dulces de mamá Alba se había ampliado con una línea de producción más moderna y más empleados. No solo abastecíamos el mercado nacional, sino que también empezamos a recibir grandes pedidos de exportación a países de la región. Ya no era la Alba vendedora ambulante, me había convertido en una empresaria, una verdadera jefa respetada por muchos. Pero por muy ocupada que estuviera, mantenía la costumbre de visitar el taller varias veces a la semana, para hablar con las trabajadoras, para escuchar sus preocupaciones. Para mí, no eran solo empleadas, eran mi familia. Y entonces, una tarde, ocurrió un reencuentro que nunca habría imaginado. Ese día, necesitábamos contratar a algunos trabajadores temporales para un pedido grande. Estaba entrevistando a los candidatos con la encargada de recursos humanos. La mayoría eran mujeres de mediana edad en situaciones difíciles. Cuando le tocó el turno a la última persona, me quedé helada. Mi cuerpo se paralizó. Frente a mí había una mujer delgada y de aspecto sufrido, con el pelo medio canoso y el rostro surcado por las arrugas de la preocupación y el cansancio. Llevaba ropa vieja y descolorida y mantenía la vista en el suelo, sin atreverse a levantar la mirada. Pero la reconocí. Por mucho que hubiera cambiado, no podía olvidar esa cara. Era Pilar, mi ex-suegra. Probablemente ella no me reconoció. Estaba demasiado acostumbrada a la imagen de la nuera de pueblo y humilde de antes. No podía imaginar que la jefa sentada detrás del elegante escritorio, la persona que tenía en sus manos el poder de darle trabajo, era la misma nuera a la que había repudiado cruelmente. «¿Cómo se llama y qué edad tiene?», preguntó la encargada de recursos humanos, siguiendo el protocolo. Me llamo Pilar. Tengo 55 años», respondió en un susurro. Su voz ya no tenía el tono agrio y mordaz de antes, sino que era débil y temblorosa. ¿A qué se dedicaba antes? Era ama de casa. Y tenía un pequeño negocio, dudó, sin atreverse a mencionar su glorioso pasado. Me quedé en silencio, observándola. Un torbellino de emociones contradictorias me invadió. Sorpresa, una cierta satisfacción, pero sobre todo, una extraña pena.
La mujer que una vez me había mirado por encima del hombro, ahora me suplicaba un trabajo. Las vueltas que da la vida son realmente impredecibles. De acuerdo, dije, tratando de que mi voz sonara tranquila, sin revelar ninguna emoción. El trabajo aquí es bastante duro. Estará en la sección de empaquetado. El sueldo de prueba es de 1.200 euros al mes, con comida incluida. ¿Le parece bien? Al oír el sueldo y las condiciones, tan buenas, Pilar levantó la cabeza de golpe. Un rayo de esperanza brilló en sus ojos. Fue la primera vez que me miró directamente a la cara, y en ese instante, su mirada se congeló. La esperanza fue reemplazada rápidamente por el horror, la conmoción y la incredulidad. Sus labios temblaron. «Alba, ¿eres tú?» «Hola», Pilar asentí, con una sonrisa leve y distante. «¿Cuánto tiempo?» ¿Quién iba a decir que nos reencontraríamos en estas circunstancias? Pilar se desplomó en la silla, temblando de pies a cabeza. Me miró a mí. Luego miró alrededor del moderno taller, a las trabajadoras ocupadas. Miró el gran letrero que decía: Alimentos Mamá Alba, S.L. Finalmente, lo entendió todo. Todo encajaba. «No, no puede ser», murmuró, como si hubiera perdido la razón. Tú. No pudo articular una frase completa. Esta verdad era para ella más amarga que la bancarrota, más humillante que tener que trabajar para otros. La persona a la que más había despreciado, a la que había abandonado sin piedad, estaba ahora en una posición que ella nunca podría haber soñado. Era una justicia poética, una bofetada del destino a su arrogancia y estupidez. Este irónico reencuentro abrió el último capítulo, lleno de tragedia y arrepentimiento, en la vida de la familia de mi exmarido. Aquel irónico reencuentro en el obrador dejó en mí un eco difícil de describir. Tras el terrible shock de aquel día, Pilar no se atrevió a volver al trabajo. Se marchó sigilosamente, como una sombra, llevándose consigo la humillación y una verdad que no podía aceptar. No di orden de despedirla. Sabía que para alguien tan orgullosa como ella, tener que trabajar a las órdenes de la nuera de pueblo, a la que había repudiado, era un castigo mucho más severo que 1000 reprimendas. Pensé que mi vida y la suya ya no volverían a cruzarse. Yo seguiría construyendo mi carrera, y ellos tendrían que afrontar las consecuencias de sus actos. Pero al parecer, el último y frágil hilo que me unía a esa familia aún no se había roto del todo. Ese hilo se llamaba Félix, mi honorable suegro. Unas semanas después del fatídico encuentro con Pilar, mientras estaba ocupada con los planes de fin de año de la empresa, recibí una llamada de un número desconocido. Pensé que sería algún socio comercial y contesté rápidamente. «Dígame, ¿quién es?» Pero la voz al otro lado de la línea me dejó helada. «Alba, soy yo, Héctor». Su voz ya no tenía la arrogancia y la seguridad de antes. Era ronca, cansada y llena de una profunda tristeza. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Sentí una punzada en el corazón, no por afecto, sino por un mal presentimiento. «Alba», continuó, con un tono suplicante que nunca le había oído. «Sé que no tengo derecho a llamarte, pero es algo urgente. Es mi padre. No creo que lo supere». «¿Papá?» Mis oídos zumbaban. «¿Qué le pasa, Héctor? Tiene un cáncer terminal». Alba sollozó al teléfono. «El médico dice que solo le quedan unos días. Está muy débil, ya casi no puede hablar. Pero cuando está lúcido, no para de preguntar por ti y por Alex. Dice que su última voluntad es veros a ti y a su nieto una última vez. Alba, te lo suplico, por el afecto que hubo, por lo bien que se portó mi padre contigo, ¿podrías venir a verlo una última vez?» Colgué el teléfono, temblando. Mi suegro, aquel hombre bueno y sufrido que me había protegido en secreto, que nos había dado a mi hijo y a mí una oportunidad para vivir, se estaba muriendo, y su último deseo era vernos. Sentí un dolor agudo. Recordé su imagen, su figura delgada y silenciosa, su mirada siempre cargada de tristeza e impotencia. Recordé la hogaza de pan duro que me dio aquella tarde de lluvia. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero junto al dolor sentí un conflicto interno. ¿Volver? ¿Volver a aquel lugar, a enfrentarme a aquellas personas? A Pilar, que me había humillado, a Héctor, que me había traicionado. Las heridas de mi corazón, aunque cicatrizadas, todavía dolían al tocarlas. Tenía miedo de que al volver, todos aquellos recuerdos dolorosos
resurgieran y destrozaran mi alma de nuevo, y también por mi hijo. No quería que viera escenas desagradables, no quería que tuviera contacto con las personas que habían hecho daño a su madre. Pasé toda la noche en vela. Pensé en las palabras crueles de Pilar, en la traición de Héctor. La ira volvió a surgir. No se lo merecían. No merecían que yo volviera, pero entonces, la imagen de mi suegro, su sonrisa amable, su mirada culpable en la carta, y su petición de no dejes que mi nieto pase hambre, volvieron a mi mente. Él era inocente. Él era nuestro benefactor. Había pasado su vida atormentado por la culpa, buscando la manera de compensarnos. Ahora, al borde de la muerte, con un deseo tan pequeño, ¿cómo podía yo negárselo? Mi rencor era con ellos, no con él. Si por mi propio odio no le permitía cumplir su última voluntad, mi conciencia nunca estaría tranquila. Me convertiría en una desagradecida, no muy diferente de las personas a las que tanto despreciaba. A la mañana siguiente, con los primeros rayos de sol, tomé una decisión. Volvería, dejaría a un lado todo el rencor, todo el dolor, para cumplir con mi deber como nuera, para corresponder al sincero afecto de un padre. Volví a llamar a Héctor. Iré. Mándame la dirección. Pedí unos días libres en la empresa y delegué todo en mi personal de confianza. Le dije a mi hijo que íbamos a visitar al abuelo, que estaba muy enfermo. Alex, aunque hacía mucho que no lo veía, todavía se acordaba de él. ¿Le duele mucho, mamá?, preguntó preocupado. Le llevo un regalo. Me mostró una pequeña caja de almendras garrapiñadas que él mismo había envuelto. Sus palabras inocentes me conmovieron. Tomamos un autobús de vuelta al lugar al que había jurado no volver jamás. Pero esta vez, mi estado de ánimo era completamente diferente. Ya no era una víctima abandonada. Volvía como alguien que iba a saldar una deuda de gratitud y a dar un último adiós. La dirección que me envió Héctor no era la de la casa en la que habían vivido, ni la de un hospital de lujo. Era un callejón estrecho, profundo y húmedo en un barrio obrero del sur de la ciudad. La casa de alquiler donde vivían era solo una habitación ruinosa, con las paredes desconchadas y el tejado de chapa oxidado. Al llegar a la puerta, me quedé atónita. No podía imaginar que la familia que había vivido en la opulencia ahora estuviera en un lugar tan miserable. Respiré hondo. Tomé la mano de mi hijo y llamé suavemente a la puerta. Se abrió y frente a mí apareció Héctor. Ya no era el apuesto director de antes. Estaba delgado, moreno, con la barba descuidada y vestido con ropa de trabajo gastada. Parecía 10 años mayor. Al vernos, se quedó paralizado, con los ojos rojos y llorosos. No se atrevió a mirarme a la cara. Solo bajó la cabeza y musitó. Habéis venido. Pasad. Entré. La habitación, de apenas 15 metros cuadrados, estaba desordenada y olía a cerrado. No había nada de valor. Solo unas sillas de plástico, una mesa vieja y una cama de hierro oxidado. Y en esa cama yacía mi suegro. Estaba en los huesos, respirando con dificultad. Tenía los ojos cerrados, como si ya no fuera consciente de nada. A su lado estaba Pilar. También había cambiado por completo. Ya no era la elegante y arrogante señora. Llevaba un pijama viejo, con el pelo canoso y revuelto. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos y sin vida. Estaba limpiándole la cara a su marido con un paño. La escena, una anciana cuidando a su marido moribundo, debería haber sido conmovedora, pero para mí tenía un matiz de amarga ironía. Al oír el ruido, Pilar levantó la vista. Al vernos a mí y a Alex, se quedó petrificada. El paño se le cayó de las manos. Me miró a mí y luego a su nieto, al que había repudiado cruelmente. Sus ojos sin vida se llenaron de lágrimas, y entonces hizo algo que nunca habría imaginado. Se levantó tambaleándose y se arrodilló a nuestros pies. Se abrazó a mis piernas y rompió a llorar, con sollozos de arrepentimiento. Alba, Alex. Me equivoqué. La abuela se equivocó. Fui un monstruo, estaba ciega, os traté muy mal. Ahora estoy pagando por ello. Por favor, perdóname. Nieto, por favor, perdona a la abuela. Héctor, a su lado, también rompió a llorar. Se arrodilló junto a su madre. Ambos, las personas que habían sido tan arrogantes y crueles, estaban ahora de rodillas, suplicando mi perdón. Los miré y en mi corazón no había ni rastro de la satisfacción de un vencedor. Solo sentía tristeza, una profunda pena por la condición humana. La codicia los había destruido, los había llevado a este extremo.
Alex, al ver a su abuela y a su padre llorar, se asustó y empezó a pucherear. Me agaché y lo abracé, tranquilizándolo. No pasa nada, cariño. La abuela y papá solo están tristes. Ayudé a Pilar a levantarse. Levántese, por favor. Todo eso ya pasó. Mi voz era serena, sin rastro de rencor. No podía perdonarlos por completo. Las cicatrices de mi corazón probablemente nunca se cerrarían. Pero al verlos en ese estado tan lamentable, ya no podía odiarlos. Quizás era hora de dejar ir el rencor. Me acerqué a la cama de mi suegro. Tomé su mano delgada y fría. Como si sintiera mi calor, sus ojos se abrieron lentamente. Me miró a mí y luego a Alex. Sus labios secos se movieron. Alba. Alex. ¿Habéis vuelto? Sí, papá. Hemos venido a verte, me acerqué a su oído. Con la voz entrecortada. Alex se acercó tímidamente. Abuelo, soy Alex. Te he traído un regalo. Puso la pequeña caja de almendras en la mano de su abuelo. Una lágrima rodó por la mejilla seca de Félix. Hizo un esfuerzo, levantó su mano temblorosa y acarició la cabeza de su nieto. Una leve y serena sonrisa, la primera en muchos años, se dibujó en sus labios. Luego, cerró los ojos lentamente. Su último aliento se escapó, suave y en paz. Pudo marcharse tranquilo, habiendo cumplido su última voluntad. El funeral de Félix fue sencillo. Yo me quedé y los ayudé a organizarlo todo. Como una verdadera nuera. Antes de volver a la ciudad con mi hijo, le di a Pilar discretamente una suma de dinero en un sobre. No era mucho, pero suficiente para que ella y Héctor pudieran subsistir un tiempo y pagar sus medicinas. Cuídese. Pilar tomó el sobre, con las manos temblando. No se atrevió a mirarme a los ojos. Solo bajó la cabeza y lloró en silencio. No lo hice por lástima. Lo hice por mi suegro. Quería que descansara en paz. Y también lo hice por mí misma. Tomé la mano de mi hijo y me alejé de aquel pequeño callejón, de aquel pasado lleno de rencor. No solo había vencido a la adversidad, también había vencido el odio que había en mí. Perdonarlos no significaba olvidar el dolor, sino liberarme a mí misma de las cadenas del pasado. Solo cuando el alma está en paz, se puede encontrar la verdadera serenidad y felicidad. Queridos amigos, mi historia llega a su fin. Mirando hacia atrás he aprendido mucho, que por muy bajo que la vida te haga caer, si no te rindes, si mantienes la bondad y la fuerza, puedes florecer como una flor de loto en el barro, que la compasión y el perdón son a veces las armas más poderosas, capaces de ablandar los corazones más duros, y que la mayor felicidad no es cuánto dinero tienes, sino la paz en tu alma,